Como recuento de lo que habíamos visto, pues bueno, terminamos la parte de átomo de hidrógeno sin spin, luego vimos el spin de manera fenomenológica, hicimos un paréntesis de álgebra para poder explicar lo que eran los tensores, lo que son los espinores, y bueno, repasamos un poco de álgebra tensorial, definimos los espacios de Fock y bueno, entre eso también vimos el acoplamiento de momentos angulares, ¿no? Ya sea para una sola partícula de su momento angular orbital con su spin, que es el momento angular intrínseco, desde una perspectiva no relativista, o momentos angulares orbitales de dos partículas, o los momentos angulares, o sea, el acoplamiento spin-órbita de distintas partículas, ¿no? Y vimos que incluso con nuestra notación de Dirac, esto, escribir en la notación de Dirac de bracket ya era una manera bastante condensada de escribir nuestras eigenfunciones, nuestros estados, vimos que era bastante engorroso, ¿no? Salían renglones muy largos, ¿no? Vimos en la definición del espacio de Fock, vimos que a partir de las potencias tensoriales de un espacio de Hilbert, donde están definidos los estados, que prácticamente todo el curso solo manejamos estados 1 partícula, ahí ya hicimos la distinción cuando hablamos del espacio de Fock. Vimos que podían haber estados 0 partícula, que es un estado vacío, donde no hay partículas. Estados 2 partícula, cuando tenemos un sistema de dos partículas, hablamos también de entrelazamiento. Ahora sí, este es un curso de introducción a física atómica y molecular. Ya podemos hablar con mucho contexto de los hamiltonianos moleculares, y así no hay tantos goles de lo que se puede decir. Entonces, bueno, un hamiltoniano molecular lo podemos escribir de esta manera. Si se dan cuenta, ya estoy omitiendo los gorritos por practicidad. Ya, así como en muchos libros, ustedes ya deberían de tener la madurez de saber cuándo se está hablando de operadores, cuándo se están hablando de vectores, tensores, espinores, etcétera, ¿no? La parte de ponerle un gorrito a los operadores es un acercamiento didáctico. Pero bueno, un hamiltoniano de, de tres o más cuerpos lo podemos ver como el hamiltoniano del centro de masas, bueno, el menos h barra cuadrado entre 2m, donde m grande es la masa total, el laplaciano de la coordenada del centro de masas, ¿no? Más un hamiltoniano primado. ¿Qué va a ser ese hamiltoniano primado? Pues va a ser la energía cinética de cada una de las partículas, que es esto que estoy señalando con el cursor, el potencial, que bien puede ser un potencial que se separa por cada una de las partículas o puede ser un potencial que toma cuenta de una manera explícita de todas las partículas y tenemos el término de polarización de masa. Si recordamos, el gradiente de una coordenada es como una derivada. Está dando cuenta del cambio que hay respecto a posición y respecto a un sistema coordenado, ¿no? Aquí el sistema coordenado I o J se refiere al sistema coordenado de la partícula I o al sistema coordenado de la partícula J. Entonces, nuestro término de polarización de masa nos está dando cuenta de la proyección que hay del cambio en las posiciones de una partícula respecto a otra. Cuando tenemos un sistema de una partícula, pues tenemos, incluso lo hacemos con una simetría puntual, ¿no? Prácticamente estamos tomando un límite donde la simetría esférica se hace lo mejor posible, ¿no? Pero cuando tenemos dos partículas, incluso si estas partículas son puntuales, ya no tenemos una simetría esférica de nuestro sistema. Y eso es lo que toma en cuenta el término de polarización de masa. ¿Sí? Vale. Entonces así ya pueden escribir ustedes su hamiltoniano de un sistema de tres o más cuerpos, ¿no? Bueno, puede ser de dos o más cuerpos. Ya podrán suponerse que las funciones de onda por las cuales aplico este sistema tienen que ser
si es un sistema de n partículas, tiene que ser funciones de onda n partículas. En el caso particular del hidrógeno molecular, se trata de un sistema de cuatro cuerpos, que tenemos dos protones y dos electrones. Entonces, si nos ponemos en un sistema montado en el centro de masas, ya nos deshacemos de esta parte del hamiltoniano total. Si estamos justo en el centro de masas, este cambio va a ser cero, ¿no? Entonces solo nos quedamos con la parte primada. Entonces tenemos la energía cinética de la partícula 1, la energía cinética de la partícula 2 y la energía cinética del núcleo. O sea, realmente aquí estoy poniendo la energía cinética de los dos protones, ¿no? Este lo podría separar, ¿no? Como protón 1 y protón 2. Tengo la polarización del electrón 1 respecto al electrón 2, la polarización del electrón 1 con el núcleo y la polarización del electrón 2 con el núcleo, ¿vale? Sí. Vale. Ahora aquí sí estoy escribiendo por completo cómo tengo el potencial respecto a cada uno de los protones y los electrones, ¿no? Tengo mi potencial de atracción entre el electrón 1 y el protón A. Tengo mi potencial coulombiano, que es central, etcétera. Todos son coulombianos y centrales. De entre el electrón 2 y el protón A. Otra vez, mi potencial atractivo entre el electrón 1 y el protón B y entre el electrón 2 y el protón B. Ahora también tengo el término repulsivo, por eso cambia el signo del potencial, entre los electrones y entre los protones. ¿De acuerdo? Entonces, como Sí. buenos físicos, vamos a empezar a hacer aproximaciones. Entonces, vamos a hacer la aproximación de Born-Oppenheimer. ¿Recuerdan qué decía la aproximación de Born-Oppenheimer? ¿Es algo sobre la transferencia de momento? ¿O me estoy equivocando? Según yo sé como que separa como el movimiento del núcleo y de los electrones, ¿no? Sí, justo, y eso es decir, diciendo que, ¿cómo se llama? Que las energías cinéticas tanto del núcleo como de los electrones es más o menos la misma, pero la masa del núcleo, al ser mucho mayor a la masa del electrón, es como si estuviera estático. Eso nos permite justo, ¿no? Como dices, separar la función de onda total en una función de onda electrónica y una nuclear. Eso, entre líneas, nos está diciendo que no tenemos un entrelazamiento entre núcleo y electrones. Pero lo que nos puede decir es de que, como el núcleo está aproximadamente estático, nos podemos volar el, las energías cinéticas del núcleo, ¿no? Por eso aquí ya cambié un poco de notación, pero aquí esta energía cinética del núcleo ya me la volé y aquí hay un error así de continuidad de notación, pero se fijan, la energía cinética del electrón 1 y la energía cinética del electrón 2 le cambié la etiqueta, ¿no? Al electrón A y al electrón B. Pero lo demás se sigue manteniendo, ¿no? Tenemos un término de atracción entre electrón núcleo, electrón núcleo, electrón núcleo, electrón núcleo, repulsión y repulsión, ¿no? ¿Sí? O sea, nuestro hamiltoniano se hizo más manejable, ¿vale? Y bueno, aquí estamos tomando en cuenta que es un hamiltoniano. Desde que lo escribimos es un hamiltoniano cuántico, pero no relativista. ¿Sí? Ahora, como les dije, ¿no? Somos buenos físicos y aprovechamos el hecho de que es una aproximación no relativista
Y vamos a pensar, bueno, el átomo la molécula de hidrógeno es demasiado, ¿no? Son 4 cuerpos. Aún así, con nuestra aproximación, nos queda un hamiltoniano medio feo, ¿no? Este de aquí, algo largo. Entonces voy a pensar un sistema más sencillo, pero que sea parecido. ¿Cuál es ese? El ion del hidrógeno molecular. O sea, le voy a quitar un electrón, ¿no? Y entonces voy a tener un sistema de 3 cuerpos. Entonces, si aplico el mismo razonamiento a las diapositivas anteriores, me monto en el centro de masas y hago la aproximación de Von-Oppenheimer, voy a tener la energía cinética de un electrón respecto al núcleo A, la energía cinética de otro electrón respecto al núcleo B, o sea, el protón, el término de atracción entre electrón y protón A, el término de atracción entre electrón y protón B, y el término de repulsión. Y esto realmente lo puedo escribir como un hamiltoniano del protón A, un hamiltoniano del protón B, o respecto al protón B, y el término de repulsión entre protones. ¿Sí? Sí, Aquí creo que con palabras lo dije mal, ¿no? O sea, esto es la energía cinética del electrón respecto al protón A, la energía cinética del electrón respecto al protón B. ¿Sí? Y ya el resto sí estaba bien. Entonces, hamiltoniano del electrón respecto al protón A, hamiltoniano del electrón respecto al protón B y el término de repulsión entre electrones. Entonces, queremos escribir, como aún así este hamiltoniano, que ya es más sencillo, no sabemos cómo hacerlo porque tendríamos que tener 6 coordenadas espaciales, o sea, un X respecto a A, un Y respecto a A, un Z respecto a A y lo equivalente respecto a B. Y esto que es un término cruzado, que está complicado si tratamos de hacer las integrales, pues vamos a decir, bueno, si lo tratamos de abordar de manera general, ¿por qué no empiezo a tratar de encontrar una solución respecto a lo que ya conozco, que es el átomo de hidrógeno? Entonces voy a decir, bueno, quiero encontrar el estado base, porque ya sabemos, o bueno, es de las cosas que creemos los físicos del principio de mínima energía, ¿no? Los, los sistemas tratan de encontrar un estado donde su energía se minimice, ¿no? Y bueno, entonces vamos a suponer que ese estado va a ser similar a los estados base de un átomo de hidrógeno. A esos tipos de estados les decimos que son orbitales 1s, ¿no? Que tienen n igual a 1, L igual a 0 y ML igual a 0, ¿no? Ahora, ¿se dan cuenta? Hasta ahora no hemos mencionado el spin y vamos a utilizarlo como estratégicamente, ¿no? Porque también vimos el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Entonces, bueno, voy a elegir orbitales 1s, que aparte son esferamente simétricos. Los voy a anotar como ket 1 y ket 2. El ket 1 se va a referir al electrón visto desde el átomo A o el átomo 1, y el ket 2 se va a referir al átomo B, que es el átomo 2, ¿no? O el protón 2. ¿Sí? No, lo que quiero resaltar es de que este ket 1 se refiere a un tipo de coordenadas y el ket 2 se refiere a otro tipo de coordenadas. Y de esta manera, si aplico el hamiltoniano a mi estado 1, me va a dar una E, le estoy poniendo una EF, porque esto tiene que ver con energía de Fermi, a una energía multiplicado al estado 1, ¿no? Y el hamiltoniano B aplicado al estado 2 va a ser esa misma energía aplicada al estado 2, porque son similares a átomos de hidrógeno, ¿no? Ahora, como estoy diciendo que son orbitales 1s, son estados normalizados, ¿no? Entonces el bracket del estado 1 con 1 va a ser igual a 1, el bracket del estado 2 con 2 va a ser igual a 1. Ahora, este término de aquí le voy a llamar el traslape. Va a ser la proyección de un estado 2 con el 1 y simétricamente un estado 1 con el 2, ¿no? Le voy a llamar a esta integral, le voy a llamar S,
para no estar resolviendo la integral, y poder seguir haciendo la talacha, ¿no? Que lo que nos importa, al menos en esta clase, es encontrar la fenomenología a partir de primeros principios, ¿no? Ahorita no nos vamos a enfocar tanto en el valor cuantitativo que obtengamos de una energía, sino qué cosa hay de diferencia entre una molécula y un átomo, a pesar de que es un ion molécula, ¿no? O una molécula que está ionizada. Ahora, el hamiltoniano, o bueno, el valor esperado del hamiltoniano respecto al estados 1 va a ser esta energía que va a llamar E0. Y va a ser lo mismo que si lo tengo respecto a estados 2, que no es lo mismo que el valor esperado del sistema, ¿no? Entonces estoy ensanduchando mi hamiltoniano, ¿de acuerdo? Y ahora, si ensanduicho el hamiltoniano, pero con distintos estados, bueno, voy a decir que son simétricos, voy a tener esta beta, que resulta, si escriben explícitamente la integral del producto interno o del bracket, pueden darse cuenta que es negativo, ¿no? Y eso se le llama la integral de interacción o el término de interacción, ¿vale? Profe, yo tengo una duda. Sí, yo sé, ¿qué pasó? Es que eso de los orbitales, bueno, yo he visto unas imágenes, pero nunca les entendí porque se va como deformando el átomo, ¿no? O bueno, sí es el átomo, ¿no? O sea, teníamos un S, pero también de acuerdo a los otros orbitales, como que iba haciendo cosas extrañas. A O sea, ver. tenía como que los van cortando, no sé si me explique, como dos esferitas en lugar de tener una, las iban como cortando y se iban Ah, modificando. ok. Ajá, Te pero, estás refiriendo allá cuando son orbitales distintos de ese. ajá, justo. Ok. Eso es porque ya tienes una polarización de la función de onda. Entonces tienes tal cual, ¿no? Puedes ver la pantalla. Es estos de aquí, ¿no? Ok, solo estoy compartiendo una ventana. Ok, ver. Pues tal cual, ¿no? Estos de Sí, aquí, ¿no? sí, justo esos. Es Estos que que, son, ajá, ajá, esferamente simétricos son estados 1s, ¿no? Pueden tener distintos niveles de energía, pero son esferamente simétricos. Van a tener zonas nodales, pero van a ser a través de una esfera. Y en zonas nodales me refiero a que va a haber zonas en las que la probabilidad de encontrar un electrón ahí, o sea, si ya haces tu integral y interpretas la función densidad de tu distribución, va a haber zonas en las que es cero probable, ¿no? A lo que tú te refieres es cuando tienes átomos que son tipo P o tipo D o tipo F, ¿no? Aquí aparecen planos nodales y la distribución, o bueno, la función densidad de probabilidad de tu estado empieza a polarizarse. O sea, va a haber zonas en las que vas a tener más probabilidad de encontrar el electrón que en otras, ¿no? Incluso para mismas distancias, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en tipos P aparecen dos lóbulos. Dependiendo del n, van a tener distintas zonas nodales. Pero tienes dos lóbulos. En tipos D vas a tener dos lóbulos, o bueno, cuatro lóbulos. Y en tipo F vas a tener más, ¿no? Un caso particular de los tipo D es de que puedes tener dos lóbulos y entre ellos una dona, un toro o toroide, no sé cómo le digan ustedes. Y es porque ahí tienen densidades de probabilidad distintas. Ya vimos que están dadas por un factor de normalización multiplicado por funciones asociadas de Laguerre multiplicado por armónicos esféricos, ¿no?
Pero nosotros estamos hablando, estamos construyendo los estados base o el estado base de, de nuestra molécula de hidrógeno ion a partir de estados base de hidrógeno, o sea, son esferamente simétricos. No tengo probabilidad de encontrar un electrón más hacia una dirección que a otra. ¿Sí? O sea, nosotros estamos estudiando nada más el caso de ese en Sí. ¿Y los otros en dónde se estudian? ¿O cómo No, salen? lo puedes hacer en la talacha. Sí, aquí solamente estoy haciendo la talacha para tipo 1S porque obviamente es la más sencilla y es con la que vamos a obtener la fenomenología. O sea, si tenemos, que eso lo vamos a ver en la clase de mañana, ¿no? Que va a ser la última del curso. Podemos tener distintos tipos de orbitales en la capa de valencia de un átomo. Esos son los que me van a definir cómo se realizan los enlaces químicos. Y estos orbitales regularmente no son 1S. Entonces, esta polarización de los orbitales es lo que me va a dar preferencias o anisotropicidad de, de la dirección de formación de los enlaces. Y me va a dar cierta preferencia, por ejemplo, a que se realicen los enlaces y en el caso de sólidos se tengan distintas simetrías, ¿no? De los sólidos y por tanto distintas celdas unitarias, ¿no? Esta misma anisotropía de los orbitales en el espacio, pues justo, ¿no? O sea, hace que se dé preferencia de que se obtengan ciertas moléculas, ¿no? Y esa es una de las razones por las que luego se tienen este, moléculas que son muy parecidas, son espejo una de la otra, y una de ellas es dañina y la otra no, que es la quiralidad de las moléculas, ¿no? Pero sí, sí puedes hacerlo, ¿no? O sea, lo que te dice cómo van a realizarse, cómo van a formarse los enlaces químicos es la capa de valencia de un átomo. Y regularmente la capa de valencia, cuando haces la talacha, la haces del estado base de un átomo multielectrónico. Y les digo, ¿no? Regularmente estos no son 1S. Pero ahorita lo estamos haciendo con 1S porque lo que nos importa por ahora es la fenomenología del enlace químico. Y es lo que vamos a obtener. Entonces, ¿puedo continuar? Ah, sí, profe, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, les dije, ¿no? El término de interacción es menor a cero. Ahora, les dije, ¿no? Somos físicos, nos interesa la fenomenología. Y esta integral de traslape, este, vamos a pensar que es cero para hacernos fácil los cálculos. Esta no es cero, pero pueden cargarla como una constante. O sea, esto no sería problema para encontrar la solución. Solo que nos va a hacer más fácil la talacha. Entonces, hacemos la aproximación sin traslape y les digo, de adelantado, ¿no? Estas soluciones preservan las características cualitativas de un enlace diatómico homonuclear. Entonces, esto que les estoy diciendo realmente aplica para una molécula diatómica homonuclear, o sea, que son del mismo núcleo, ¿no? Aquí estoy pensando como si tuviera dos átomos de hidrógeno traslapados, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Propongo una función de onda. Esta ya es una función de onda dos partícula, donde tengo una combinación lineal de funciones de onda 1 partícula, ¿sí? Este es el átomo 1, o el que tiene coordenadas sub 1, y el átomo 2, el que tiene coordenadas sub 2, ¿no? Y este obviamente va a tener coordenadas sub 1 y sub 2. O sea, va a ser una psi de x1, x1, y2, z2, x1, y1, z1, x2, y2, z2. ¿Sí? Entonces, combinación lineal. Entonces, nuestra ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, porque este potencial es uno estacionario, entonces podemos aplicar directamente independiente del tiempo, es el hamiltoniano de mi estado
este ya es de mi sistema, es igual a la energía de mi sistema por mi estado, ¿no? Ahora vamos a hacer un acercamiento o una forma de resolverlo, que es ensanduicharlo con estados mononucleares o una partícula. Entonces tengo mi ecuación de Schrödinger y ensanduicho con un estado 1 y luego ensanduicho con un estado 2. Esto me va a quedar en dos ecuaciones. Al realizar las ecuaciones, o bueno, desarrollarlas un poco, voy a encontrar estas que se llaman el sistema de ecuaciones seculares. ¿Sí? O sea, escribo explícitamente cómo es psi, que es C1 más Ket1 más C2 Ket2. Entonces el C1, o sea, distribuyo y me queda esta ecuación de aquí, ¿no? Distribuyo en la otra y me queda esta ecuación de aquí. ¿Sí? ¿Sí lo ven o lo explico más a detalle? Ok. Entonces, con estas ecuaciones seculares, mi incógnita va a ser la energía. ¿De acuerdo? Entonces, voy a utilizar un método que es, al parecer no es tan práctico en este caso, pero cuando lo hagamos para un sistema de más partículas, va a ser más práctico, que es el determinante, ¿no? Vamos a ver que el determinante de la matriz dada por esas ecuaciones tiene que ser igual a cero, ¿no? Su solución. Y vamos a encontrar dos tipos de energía. A esas que le vamos a llamar EB y a esas que le vamos a llamar EA. Si se dan cuenta, recordando que beta es negativa, EB va a ser menor a EA. ¿Sí? Y resulta que la B y la A pues, no se llaman minúsculas, pues. No las estoy poniendo el nombre así porque quise, ¿no? Es B de bonding porque va a ser el estado de menor energía y EA de antibonding, ¿no? Que es antisimétrico a un bonding, ¿no? Entonces, si sustituyo estas energías, puedo encontrar también dos tipos de estados, que van a ser los estados bonding y los estados antibonding. Aquí voy a tener una suma de estados y aquí voy a tener una resta de estados, ¿no? Este estado es simétrico, este estado es antisimétrico. ¿De acuerdo? Ok. Y sí, bueno, ahora le quiero poner la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Porque aquí no es tan sencillo como multiplicar por un E a la I por la energía H barra, digo, por la energía entre H barra por el tiempo, ¿no? Pero tampoco es tan difícil de encontrar. Tenemos nuestro sistema de dos ecuaciones diferenciales a partir de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo y podemos encontrar este factor de aquí y me va a dar frecuencias, ¿no? Del estado bonding y del estado antibonding. ¿Vale? Y bueno, podemos imponer condiciones para t igual a 0 y ya encontrar cómo escribimos los C1 y C2 y ya tener nuestro estado. Pero bueno, estos estados, aquí lo importante que les dije que íbamos a retomar más tarde es que no habíamos hablado del spin, ¿no? Entonces estos estados son ocupados por un solo electrón, ¿sí? O sea, teníamos un estado bonding que en principio ya tiene sus números cuánticos llenos y ya tendríamos un solo electrón y ya no teníamos problema. Pero si queremos ponerle otro electrón, podemos hacerle el mismo estado, solo que elegimos el spin contrario al primero que ya lo habíamos puesto. Entonces, al encontrar nuestra solución cualitativa, pero que encontramos a partir de primeros principios, o sea, con las ecuaciones, ya tenemos la solución cualitativa de una molécula de hidrógeno. O sea, la talacha la hicimos para un ion de molécula de hidrógeno. Pero aprovechando el hecho de que tenemos el spin y podemos poner un spin hacia arriba y otro hacia abajo, no tenemos problemas con el principio de exclusión de Pauli. Y ya podemos tener un estado base
donde los dos electrones están en estado bonding para un, para una molécula de hidrógeno. ¿Sí? ¿Sí está bien? Podemos hacer una talacha bastante similar, pero para una molécula diatómica heteronuclear. O sea, en lugar de tener dos átomos iguales, vamos a tener dos átomos distintos. Vamos a tener que la proyección entre los estados de un átomo A consigo mismo va a ser uno y un átomo B consigo mismo va a ser uno. El traslape va a ser simétrico y vamos a decir que es S. Así, la energía de un estado A va a ser EA, la energía de un estado B va a ser EB. EA y EB no necesariamente son iguales. De hecho, para ser heteronuclear tienen que ser distintos. Y el término de interacción o de salto lo seguimos llamando beta y va a seguir siendo negativo. ¿Sí? Entonces, replicando la talacha, podemos suponer una función de onda que sea combinación lineal de un estado de un átomo A y un estado de un átomo B. Seguimos haciendo la talacha, nos encontramos el determinante de las ecuaciones seculares y podemos encontrar, si suponemos que EA es mayor a EB, este término delta y este término epsilon, que solamente es para ponerlo de manera sintética, ¿no? Este es un medio de la diferencia de energías y este es un medio de la suma de energías. Y aquí podemos encontrar que el estado bounding es E menos la raíz del cuadrado de estos factores auxiliares que nos inventamos, ¿no? Y el anti-bounding es el epsilon más la raíz del cuadrado de delta cuadrado más beta cuadrado. ¿Sí? O sea, aquí se traslada el centro, ¿no? Al promedio de las energías, ¿vale? ¿Sí? Va. Y bueno, ¿por qué estamos haciendo el átomo heteronuclear? Bueno, porque aquí nos va a dar un resultado fenomenológico adicional al que teníamos con una molécula homonuclear. Y es de que podemos pensar en el cociente de probabilidades de encontrar un electrón en el átomo A respecto al átomo B. Y esto lo hacemos a través de el cociente entre las amplitudes de los estados homonucleares, ¿no? Fíjate, tengo un coeficiente, el cociente de los coeficientes de cada uno de los átomos mononucleares, ¿no? Ese es de un estado mononuclear o uno partícula, de la partícula A y lo mismo, o sea, el coeficiente de respecto al estado de partícula mononuclear, pero B, ¿vale? Entonces, para escribir menos, escribimos X igual a S lambda entre beta. Y podemos encontrar que este cociente entre los coeficientes al cuadrado, para que tenga sentido probabilístico, para estados bounding, es esta expresión de aquí. Va a haber una gráfica adelante, ¿no? Y para un estado anti-bonding va a ser esto de acá. Y tenemos dos casos. El casos, como buenos físicos, no ponemos que tiende a infinito, solamente le ponemos mucho mayor a 1. Cuando este término x es mucho mayor a 1, la probabilidad de que esté en un estado A respecto a un estado B tiende a cero. Y la probabilidad de que esté en un estado A respecto a un estado B va a ser mucho mayor a 1, ¿no? O sea, va a crecer, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué es realmente lo que pasa, no? Si está
Este, ¿cómo decirlo de una manera sencilla? Perdón, ¿eh? Si esto tiende a cero es porque el CB tiende a infinito, o sea, la probabilidad de que esté de manera, el electrón está más como si fuera un átomo de un estado B, ¿de acuerdo? Y este, el caso contrario, ¿no? Para un estado antibonding. O sea, el electrón pasa más tiempo como si fuera un átomo de A. O sí, como si fuera mi sistema molécula se parece más a un átomo A. Y en el caso en el que este término X tiende a cero, ¿qué significa que el término X tiende a cero? Pues que estas energías son casi la misma, ¿no? O sea, bueno, en el caso anterior es de que estas energías son muy separadas. Entonces, pero cuando las energías son casi la misma, podemos ver que van a estar tanto en el estado bonding como en el antibonding. El electrón va a estar al mismo tiempo en uno de los núcleos como en el otro. ¿Sí? Sí, creo que sí. Entonces, con esto podemos definir unas constantes que van a caracterizar la polaridad del enlace y la covalencia del enlace. Este va a ser la constante de polaridad, que no es lo mismo que polarización, que sí tiene que ver un poco. Y va a ser este término x auxiliar que nos inventamos entre la raíz de 1 más x cuadrada. Y aquí hay un error de dedo que estoy viendo. No, no, sí está bien. Y el término de covalencia va a ser 1 entre la raíz de 1 más x cuadrada. Nos podamos dar cuenta que el cuadrado de la constante de polaridad más el cuadrado de la constante de covalencia es 1. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tenemos este término creciente para estados antibonding, voy a tener el límite iónico, lo que se le llama enlace iónico en química. Y cuando X es igual a cero, voy a tener el límite covalente, que es justo cuando las moléculas están hechas del mismo átomo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Cuando la nube electrónica se transfiere totalmente a un solo átomo, se tiene el límite iónico. Es este de aquí, ¿no? Bueno, a ver. Uno de estos casos, ¿no? Ya sea en el bonding o en el antibonding, la nube electrónica va hacia un átomo y deja al otro átomo solito, ¿no? En cualquiera de estos dos casos, que son justo estos límites, ¿no? Este cuando se va a infinito, ¿no? O este cuando se va a infinito, ¿no? Pero respecto a X, ¿sí? Pero cuando las energías de los átomos individualmente, o sea, cuando un átomo es más parecido al otro átomo dentro de una molécula, la nube electrónica pasa más o menos el mismo tiempo en un átomo que en el otro, ¿no? Entonces tenemos un átomo covalente. Y ya tenemos un fundamento de cómo nos describen los enlaces químicos en la prepa. Realmente un enlace iónico es un caso límite, ¿no? No existe un enlace iónico perfecto, porque para eso la diferencia de las energías tendrá que ser infinita, ¿sí? O sea, realmente todos los enlaces químicos son o covalentes o justo lo que se le llama polares, ¿no? Que es la convivencia entre un enlace covalente y un enlace iónico, ¿sí? O sea, esa es la fenomenología, la cualidad que queríamos querer estudiar una molécula heteronuclear. Y ya lo obtuvimos.
Entonces, aquí para repasar es, ¿qué es lo que obtuvimos de cualidad también de una molécula? O sea, el límite covalente. ¿Cuál dirían ustedes que es el fundamento de un enlace molecular entonces? Lo pueden decir de distintas formas, pero creo que podrían decir el mismo fondo de, de la explicación. Dimos una explicación cualitativa, pero a partir de nuestras ecuaciones, que es lo que se le llama de primeros principios, ¿no? La podrían decir tal cual, ¿no? Es la combinación lineal de estados de, de átomos individuales. Eso es lo que luego, en física molecular, que luego causa mucho ruido, le llaman la deslocalización electrónica. Un electrón no pertenece a solo uno de los núcleos de tu molécula, pertenece a los dos al mismo tiempo. Ese es el fundamento de un enlace químico, que es el que vimos justo con el límite covalente. ¿Vale? Y cuando tenemos una molécula heteronuclear, podemos explicar cuál es el límite iónico, ¿no? Y podemos ver que la mayoría de las moléculas están en esa zona gris, ¿no? Entre iónico y covalente. A eso se les llama enlaces polares. Y seguro han escuchado hablar de muchas moléculas polares, ¿no? Como el agua, no sé, ¿no? Ya que pueden obtener distintas propiedades macroscópicas a partir de qué tipo de enlace tienen, ¿no? Y bueno, pueden hacer una talachita similar. Bueno, puedo continuar con la cadena molecular. Sí, Ustedes pueden hacer una cadena molecular donde acomodan átomos de este estilo, lo realizan la talacha para un ion donde solo tienen un electrón para que su talacha sea sencilla, pero es prácticamente hacer el caso general de lo que están en las diapositivas anteriores, ¿no? O sea, hacen una cadena molecular donde cada uno de estos átomos son de la misma especie, ¿no? Entonces ustedes pueden hacer la talachita, les va a dar este determinante de ecuaciones seculares. Si se dan cuenta, como es una cadena, el primero solamente tiene un vecino hacia adelante, ¿no? Pero el segundo y el resto, excepto el último, tiene vecino hacia atrás y vecino hacia adelante. ¿Sí? Así, todos, menos los extremos, tienen dos vecinos. Y es por eso que aquí tiene una beta y aquí tiene cero, ¿no? Pero este término de aquí tiene beta hacia un lado y beta hacia el otro. ¿Sí? Así se sigue por la diagonal hasta este que tiene beta de un lado, beta del otro, y el último solamente tiene beta de un lado. ¿Sí? Entonces, si resuelven ese determinante de las ecuaciones seculares, pueden encontrar que van a tener m distintos niveles de energía y por tanto m este, estados. ¿Sí? Bueno, van a tener n, ¿no? Pero los pueden caracterizar con un índice m, que va desde 1 hasta n. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si tenemos una cadena molecular de un átomo, pues tenemos un solo átomo. ¿Sí? Si tenemos n igual a 2, tenemos lo que hicimos al principio de esta clase, ¿no? Dos niveles de energía, bonding y antibonding. Si tenemos tres átomos, tenemos bonding, uno estándar y antibonding, ¿no? Bonding, antibonding y otros dos intermedios. Y así. Pero el punto es de que si tienen una cadena molecular infinitamente larga, o sea, cuando n tiende a infinito, estos niveles de energía discretos
que nos tenían acostumbrados en la cuántica terminan pareciéndose a un continuo. Este continuo que se obtiene de enlaces moleculares cuando tienes en macroscópico muchas moléculas, que son del orden de 10 a la 23, empiezas a tener un continuo. Pero como no es realmente un continuo, pues se le dice banda, y son las bandas de energía, que seguramente si ya llevaron laboratorio de electrónica, pues están acostumbrados a ver, ¿no? O sea, cuando tienen un número n muy grande, estas diferencias entre los niveles de energía son, si no me equivoco, el orden de microelectronvolts. O sea, tres órdenes de magnitud más chiquitos, realmente 4 órdenes de magnitud más chiquitos que lo que hay entre niveles de energía de átomos sencillos, ¿no? O sea, entre esto. Entonces, prácticamente con cualquier perturbación, ya sea de luz ni siquiera infrarroja, pueden pensar en ondas de radio. Las ondas de radio tienen suficiente energía como para causar una excitación entre este nivel, entre un nivel y el siguiente. Entonces, como es tan ínfima la cantidad de energía que se necesita para hacer la transición de niveles, pues es como, para fines prácticos, como si este fuera un continuo de niveles de energía. ¿Sí? Entonces ya vimos la motivación de hacer una cadena molecular, ¿no? Recuperar las bandas de energía. Entonces, si yo le aplico un potencial a una cadena molecular, que pueden pensar una cadena molecular tridimensional, que hacer la talacha sería otro caso, pero el fundamento se mantiene. Le aplico un potencial a un electrón de un material y no tengo que hacerlo por pasitos, ¿no? Puedo darle un potencial cualquiera y este electrón ya se va a mover de nivel de energía. Y eso es lo que me va a permitir que se conduzcan los electrones en los materiales. Y por eso en el mundo macroscópico estamos tan acostumbrados al continuo. O sea, esa es otra de las razones, ¿no? Porque en el macroscópico estamos acostumbrados a un continuo en lugar de un discreto. Bueno, pueden hacer una talacha similar para un anillo molecular y así el primero y el último sí tienen vecinos, de hecho son ellos vecino uno del otro. Esto les va a quedar un determinante de ecuaciones seculares simétrico y pueden encontrar que también recuperan las bandas de energía, pero la distribución de los niveles de energía para los anillos va a ser ligeramente distinta a cuando tenían una cadena molecular. Y ustedes podrían utilizar esta solución, bueno, esta que no está pintada en esta gráfica aquí, para encontrar cómo se distribuyen aproximadamente los niveles de energía, por ejemplo, del benceno, ¿no? Que sería un n igual a 6. Claro, para el benceno no se usan orbitales 1s, se hacen combinaciones lineales de orbitales, que son p. Son los orbitales p que caracterizan a la capa de valencia de un átomo de carbono. Ahí van a tener un poco de, de polarización de los orbitales. Y eso lo vamos a ver en una de las clases de mañana. Eso les van a generar orbitales tipo sigma y tipo pi. Pero bueno, ustedes pueden pintar cómo son las energías respecto a esta teta que estoy poniendo aquí. Y eso le va a generar la estructura de bandas. Esto es considerando solo a primeros vecinos. Si ustedes consideran un salto a segundos o terceros vecinos o el número de vecinos que ustedes quieran, van a encontrar una mejor aproximación a cómo es la estructura de bandas real. Pero recordamos, esta talacha solo lo hicimos para recuperar las cualidades o la fenomenología que hay en este tipo de enlaces, ¿no? Aquí nada les digo que este espacio, cuando normalizan esta teta, le pueden llamar K espacio, que también les dicen espacio recíproco,
y es justamente un espacio que coincide con el espacio de momentos, el que vimos cuando comenzamos la parte de cuántica, ¿no? El espacio de la transformada de Fourier. El espacio de mi número de onda es el espacio de mis momentos, o sea, de mis P's, y también se les dice K espacio, y por una razón que veremos en la clase de mañana, también se le llama espacio recíproco. Y si se dedican a estructura electrónica de los materiales, pues van a estar muy acostumbrados a hablar del espacio recíproco. Bueno, aquí nada les digo, ¿no? Una región del K-espacio, donde todos los estados son identificados unívocamente, se conoce como primera zona de Brillouin. La primera zona de Brillouin suele ser interesante para algunos cálculos, ¿no? O algunas propiedades de algunos materiales. Y bueno, los K-espacios de estructuras de más dimensiones tienen moléculas que consideran más dimensiones, van a ser K-espacios de más dimensiones. Entonces pueden encontrar K-espacios de pues, cosas más bonitas. A ver si ahorita googleo, ¿no? Por ejemplo, ustedes podrían... Eso lo veremos también en la clase de mañana. Ustedes podrían tener una estructura cúbica centrada en las caras y el que espacio de esa estructura les da esta forma de aquí, ¿no? Donde van a tener hexágonos y cuadrados.